Vivimos en un mundo en donde para las ciudades cada vez es más y más importante pensar de manera metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente gestionar y planear en una escala supramunicipal. Pensar en la funcionalidad del territorio más allá de los límites político-administrativos. Pensar de manera metropolitana involucra una adecuada gestión de proyectos pensando en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las próximas generaciones. Es por eso que para hablarles mucho más de esta realidad, les dejo a Pedro Ortiz, investigador senior del Instituto Maroon de Gerencia Urbana de la Universidad de Nueva York, quien nos contará mucho más acerca de este tema. Buenos días. Vamos a hablar hoy de los procesos de metropolización que están ocurriendo en todo el mundo y también en Colombia, y cómo se tienen que hacer relaciones intermunicipales para poder hacer frente a los beneficios y a los daños que esos procesos de metropolización están generando. Vamos a hablar de tres cosas: qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y después, como colofón, un cuarto capítulo es qué son las propuestas que podrían ser útiles, sugeridas para la situación de Colombia. En estos momentos en todo el mundo se está trasladando la población rural a las ciudades por muchísimas causas, no viene a cuento, es un fenómeno que se está dando alrededor de todo el mundo, 300.000 personas todos los días, de las cuales pues en la India 50.000, en China 30.000, es un proceso absolutamente mundial. Y es un proceso que es bueno. Vamos a llegar a un 75% de población urbanizada, viviendo en ciudades, cuando en estos momentos estamos más o menos en un 54%. Por lo tanto, todavía es un proceso que va a tomar cuerpo durante los próximos 30, 40, 50 años. Esto es relativamente bueno, aunque hay personas que no les gusta el proceso porque piensan que esas grandes metrópolis son caóticas y son imposibles de gestionar, pero es un proceso que está vinculado al desarrollo, a la renta per cápita. Aquí vemos cómo hasta 1960 los crecimientos de la renta per cápita de los países del mundo tenía un crecimiento moderado, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los años 60, ha habido una explosión de riqueza en todo el mundo. Evidentemente unos más que otros, pero lo que tenemos que conseguir es que sean todos por igual. Esto viene vinculado, este crecimiento poblacional de las metrópolis, de las ciudades, no es solo una cuestión de población, es también el efecto que genera la riqueza en los cambios de costumbres. Por ejemplo, esto es un diagrama de cómo ha cambiado Canadá, un país ya urbanizado y ya de altos ingresos, cómo ha cambiado en el último siglo y pico, ¿no? El número de personas por familia. Antes eran 12 miembros por familia, ahora son 2,5, ¿no? Y por lo tanto el número de familias que había en el país, antes eran pues 100.000 y ahora son pues 12 millones, ¿no? Es decir, hay una reducción del tamaño familiar y por lo tanto un incremento del número de viviendas, del número de familias y necesariamente el número de viviendas. Y esto lo estamos experimentando en todas las metrópolis. Las metrópolis están reduciendo su tamaño familiar de 3 a 2,5, que suele ser, digamos, el umbral de saturación, y consecuentemente donde antes vivían 5 personas en una vivienda, ahora van a vivir 2,5 y hay que hacer otra vivienda para las dos otras 2,5 restantes. Por lo tanto, las metrópolis, incluso sin crecimiento de población, están explotando por el crecimiento de bienestar, por los cambios de estructuras familiares, etcétera, etcétera. La posesión de vehículos de transporte, por la explosión de la posesión de coches, de carros, que hace que la localización de esas nuevas viviendas no se produzca alrededor del corazón de esa metrópoli, sino que se produce en un territorio mucho más amplio. Entonces, duplicación del tamaño de la metrópolis, acceso a unos transportes que dispersan esos crecimientos y que se generan en un ámbito mucho más amplio, y eso nos está llevando a un efecto que, permítame que lo llame, no de crecimiento en mancha de aceite, sino de crecimiento en salpicadura de aceite. Es decir, que no es un crecimiento progresivo del ensanche de los bordes metropolitanos, sino que es un crecimiento disperso y que está afectando a unos territorios mucho más amplios. Y verdaderamente hay que hacer frente
a esas circunstancias, a esos fenómenos, porque esos fenómenos están dando como consecuencia un caos de circulatorio, unos incrementos de los tiempos de acceso al trabajo. Cuando en una metrópolis el acceso al trabajo es superior a 1 hora, esa metrópolis no funciona. Normalmente los procesos son de 40, 45 minutos de acceso al trabajo. Más allá de 1 hora, verdaderamente esos transportes no funcionan y hay que estructurar una nueva visión y estructuración del metro. Hay que articular, por lo tanto, esos procesos, es lo que acabamos de decir. ¿Y para qué? Es fundamental, porque el futuro depende de eso. Vamos a ver, cuanto más grande se es, más eficaz se es. Esta es una diapositiva que marca esa eficacia en el tamaño de los animales. Es una ley biológica, pero que se aplica también a la economía. Se llaman las economías de escala, es decir, cuanto más grande eres, más eficaz puede ser. Se aplica en biología. Cuando un animal duplica de tamaño, no duplica el consumo de energía, sino que reduce el consumo de energía para duplicar ese tamaño. Si en esta diapositiva vemos la raya verde, que es la relación entre tamaño y consumo de energía, si fuera proporcional sería esa raya de puntos rojos y por lo tanto al duplicar el tamaño duplicaríamos el consumo de energía. Al ser una raya verde con una inclinación inferior quiere decir que cuanto más grande eres, más eficaz eres. A veces hay gente que no lo entiende, pero es una ley de la naturaleza y es una ley económica, por lo tanto las metrópolis cuanto más grandes son, más eficaces son. Y la prueba de la eficacia de las metrópolis en este diapositiva, que como este vídeo van a poder ustedes pararlo y pueden fijarse en los datos de la diapositiva, que no va a estar aquí más que unos segundos, vemos en rojo las grandes metrópolis del mundo, su PIB, su Producto Interior Bruto, y en negro los países a los que pertenecen. Y vemos que entre las 100 unidades territoriales más grandes del mundo, más potentes económicamente, 45 son metrópolis. O sea que las metrópolis tienen una dimensión económica, social, de productividad, etcétera, similar a los países y no similar a las ciudades. De hecho, un mapa de Estados Unidos donde vemos las diferentes metrópolis y una equivalencia con ciertos países, pues por ejemplo vemos que la metrópolis de Dallas es equivalente al producto de Argentina. La metrópolis de Los Ángeles con San Diego es equivalente al producto de España. Y París pues supera en mucho el producto de Colombia, ¿no? Entonces, verdaderamente las metrópolis son enormes máquinas de producción y los países, si sus metrópolis no funcionan, el país no funciona. Cuando en un país una metrópolis es el 50% de la producción de ese país, si esa metrópolis no funciona, evidentemente ese país no funciona y muchos de esos países están así. En el caso de Colombia no es, puesto que Bogotá tiene alrededor, creo entender, un 25% del Producto Interior Bruto de Colombia, pero si uno une Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pues podemos estar ya en un 75% del Producto Interior Bruto de Colombia y consecuentemente si esas 4 metrópolis no funcionan, Colombia no funciona. Por lo tanto, es un tema de rango nacional donde los poderes nacionales tienen que asumir la responsabilidad y colaborar con los municipios en esos procesos. Este es otro ejemplo de cómo las metrópolis son mucho más eficaces que el resto del territorio. Esto es Francia y vemos cómo los productos de esas metrópolis que están en azul se generan alrededor de ese entorno, ese hinterland de las grandes ciudades comparado con el resto del territorio que tiene. Evidentemente aquí hay una política social que hay que realizar para que todos los ciudadanos tengan un acceso equivalente a los bienes sociales a los cuales tienen derecho, pero la producción no deja de ser diferente y consecuentemente hay una política fiscal que hay que aplicar para generar ese equilibrio, esa equidad entre todos. Otros ejemplos de China, de cómo esas metrópolis, comparado con la línea de puntos roja que es el Producto Interior Bruto general de China, vemos que las metrópolis producen mucho más que lo que produce la media del país. Está bien crecer si uno sabe gestionar ese crecimiento, porque si no sabe gestionar ese crecimiento, automáticamente se llega a un punto de congestión, es decir, que un paso más reduce la velocidad de todos, ¿no? Y se puede, si se continúa en esa línea, a llegar al gridlock, a la congestión total, al paro absoluto. Las metrópolis, por lo tanto, es bueno que sean grandes, es bueno que crezcan, pero es necesario saber gestionar ese crecimiento, porque si no se sabe, evidentemente, se llega a la paralización total del país y de la metrópolis.
¿Cómo se gestiona ese crecimiento? Hay dos maneras. O bien se invierte más en aquellos elementos necesarios para dar mayor capacidad productiva, y no estoy solo hablando de tráfico, o bien se gestiona mejor aquellos bienes que ya se poseen, ese capital fijo, para dar acceso a mayores usuarios a ese capital fijo. En cualquier caso, no podemos entrar en esos detalles, pero que sepamos que las metrópolis que no funcionan por su tamaño no es por culpa de la metrópolis, es por culpa de sus gestores que no están sabiendo gestionarla adecuadamente, y hay maneras de gestionarla. ¿Cómo hay que gestionar esas metrópolis? Es en lo que vamos a comentar ahora mismo. Las metrópolis están compuestas de 5 elementos, 5 sectores esenciales. Estamos hablando de la metrópolis desde el punto de vista físico. Tenemos la economía, tenemos la sociología, tenemos la gobernanza, pero centrémonos en lo que es el territorio, en lo que los PMOTs y los POTs están más centrados en resolver. Las metrópolis tienen 5 sectores: el sector medioambiental, el sector de transportes, el sector de vivienda, de actividades productivas y el sector de equipamientos sociales. De esos 5 sectores, 2 son esenciales porque son continuos. El medio ambiente y el transporte necesitan una interrelación inmediata. Uno no puede bajarse de un tren y estar en mitad del campo, tiene que poder subirse a un autobús. Uno tiene que bajarse de un autobús y tener otro acceso alternativo, una bicicleta, para poder llegar a su punto de destino, a su vivienda. Los transportes tienen una necesidad de continuidad, como el medio ambiente. Uno no puede tener un parque separado de otros parques, porque la biodiversidad, la transferencia de biodiversidad entre esos núcleos de naturaleza tiene que ser continua, y si uno encierra parques está empobreciendo la biodiversidad de esos parques. Por lo tanto, esos dos sistemas, incluyendo en ello el tratamiento de aguas, el abastecimiento de aguas, el tratamiento de residuos sólidos, todos esos sistemas tienen un carácter metropolitano. Los otros 3 también, pero tienen un carácter discontinuo y por lo tanto se pueden gestionar de otra manera. Como decía, los parques tienen que estar absolutamente integrados los unos con los otros. A veces no se plantean estas cuestiones a nivel urbano y terminamos teniendo parques que son como maceteros dentro de la ciudad, pero hay que tener una política de integración de esos medios ambientales. Y en el transporte lo mismo, los diferentes modos de transporte, cada uno especializado en unas dimensiones, en unas distancias, tienen que estar integrados a través de estaciones intermodales donde uno se pueda bajar de un sistema y bajar de otro. Y esto es lo que conforma una metrópolis, y hay que integrar estos procesos a través de un diálogo, gobernanza, ya estamos, de un diálogo entre los responsables para llegar a las mejores soluciones. Ejemplo de que esto es así, por ejemplo, en el London School of Economics se hicieron hace un par de años unos análisis de cómo funcionaban ciertas metrópolis, y aquí traigo 4, de las cuales una es Bogotá. Miren ustedes aquí el sistema de transportes de Londres o de Tokio, la densidad, la diversidad. Pueden ustedes ver que algunos son transportes que invierte y gestiona el gobierno nacional, otros el gobierno metropolitano o regional, y otros el gobierno municipal. Vean cómo además ese sistema de transportes supera lo que es el territorio metropolitano de la ciudad central y va más allá, integrando la metrópolis en su conjunto. Veamos en el otro lado Nueva Delhi, Bogotá, ¿no?, donde vemos que el sistema es paupérrimo comparado con Londres y con Tokio, donde los sistemas de transporte son prácticamente unitarios, ¿no?, y donde no existe esa diversidad de modos que te permite acceder desde los mayores niveles suprametropolitanos hasta los niveles más bajos suburbanos, es decir, de acceso a los barrios y acceso a la residencia final. Por lo tanto, hay un enorme trabajo, y la consecuencia de esto lo vemos en las rentas per cápita de esas metrópolis. Londres tiene una renta per cápita de $153.000, Tokio de 43.000, cuando Nueva Delhi está en 6.000 y Bogotá está en 18.000 per cápita. Por lo tanto, un mal sistema metropolitano, un mal sistema de transportes, tiene como consecuencia el empobrecimiento, la falta de capacidad competitiva de esa metrópolis en un concierto global mundial de metrópolis. Por lo tanto, nos estamos jugando el futuro no solo de esas metrópolis, sino de los países, si no lo hacemos adecuadamente. ¿Cómo hay que articular esos procesos? ¿Quién tiene que articularlos? Es un proceso de gobernanza, es un proceso... Las metrópolis se parecen mucho más a cómo se gestiona un país que cómo se gestiona una ciudad. Una ciudad tiene su alcalde, tiene sus departamentos, sus secretarías, tiene los ciudadanos, y hay un diálogo arriba abajo, abajo arriba. El alcalde tiene que escuchar a los ciudadanos, y los ciudadanos dicen lo que les parece las propuestas del alcalde. Es de arriba abajo.
Una metrópolis no. Una metrópolis tiene muchos municipios, tiene muchas agencias de agua, de servicios de transporte, de servicios de medio ambiente, de muchas cosas, y tiene también los ministerios que están haciendo hospitales, que están haciendo muchas de las cosas de las metrópolis. Los propios municipios no tienen capacidad presupuestaria para hacerlas, son necesarias hacerlas y las hacen los estados. Por lo tanto, una metrópolis es un diálogo entre pares donde todos tienen que estar hablando entre pares, llegando a un acuerdo y a un consenso que sea lo mejor para la metrópolis. Esos estados, esos gobiernos nacionales, se gobiernan de tres maneras. Hay tres sistemas para gobernarlos. Uno es un sistema confederal, el otro es el sistema federal y el otro es el sistema unitario. El sistema confederal es cuando se ponen juntos todas las unidades que guardan su soberanía y se ponen de acuerdo en hacer ciertas cosas. El sistema unitario es cuando hay solo uno que gobierna con todos sus ministerios, Francia es un ejemplo, con un presidente, con sus ministerios, y esos ministerios generan las diferentes políticas territoriales. En algunos casos, como Francia, que acabamos de decir, existe un delegado de gobierno, un delegado del presidente, nombrado por el presidente, en el área específica de territorial, el préfet en Francia, en donde la labor de ese delegado del presidente es coordinar esos ministerios que también son responsabilidad del presidente. Y, consecuentemente, ese delegado puede articular dentro del área de su responsabilidad, pongamos que fuera una metrópolis, esa actuación de todos esos instrumentos que pertenecen al gobierno central en colaboración con los alcaldes, etc. Y luego el tercer sistema, el federal, pongamos por ejemplo Alemania, donde existe una unidad de gobierno, pero donde los miembros de los estados que pertenecen a la unidad nacional tienen ciertas prerrogativas, ciertas responsabilidades, pero no una responsabilidad nacional en sí misma, no de independencia, sino de integración dentro de ese proceso. Y dando el ejemplo de Alemania, algunas de las metrópolis alemanas, Bremen, Hamburgo y Berlín, tienen sus propias unidades metropolitanas, son estados en sí mismos y pueden tener la capacidad de tomar las grandes decisiones necesarias para la metrópolis. Los estados confederales, federales y unitarios han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Los confederales no han tenido una larga pervivencia y los federales y los unitarios son, y por lo tanto las metrópolis tienen tendencia a ir en ese sentido. Tenemos varios procesos de llegar a un estado de coordinación metropolitana, que es sentando a los alcaldes alrededor de una mesa para que cada uno se cuente lo que está haciendo. El segundo proceso es cuando uno puede imitar a otro alcalde que esté haciendo algo que esté bien, ya es un proceso más de coordinación, y después está la posibilidad de hacer esas cosas en común entre 2, 3, 4 o todos los alcaldes, o crear una agencia que gestione eso para el beneficio de todos. Ese es el límite de la confederación, pero es una invitación a ese proceso de articulación de voluntades. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se sugiere que se puede hacer en el caso de Colombia, dado su estructura administrativa, su estructura constitucional, su reparto de responsabilidades entre el Estado central, los departamentos, los municipios? La propuesta que se está haciendo en los POTS modernos es que sean unos POTS simplificados, que sean unos POTS prácticos, que sean unos POTS donde se pueda generar una política común, unos POTS amigos, donde se pueda hacer amigos alrededor del POT, generando una articulación entre los otros municipios adyacentes y por lo tanto con una visión metropolitana, aunque no sea una gran metrópolis, pero una coordinación intermunicipal. Hemos dicho que crecer es bueno si uno sabe gestionar ese crecimiento, porque supone riqueza y por lo tanto un mayor reparto de esa riqueza si se sabe hacer, y más equitable, y es necesario para ese crecimiento de esas dimensiones articularse de una manera supramunicipal. Esos crecimientos son impulsores de bienestar, como hemos dicho, están debidos no solo al incremento de población, sino al incremento económico, a la reducción del tamaño familiar, y hay que dar una respuesta a esos crecimientos desde el punto de vista territorial, además de económicos, etc. Consecuentemente, en estos momentos, en muchas de las metrópolis, traigo el ejemplo de Bucaramanga, en los próximos 24 años va a duplicar su tamaño. Y por lo tanto hay que prever a largo plazo esa duplicación de tamaño. Tenemos en los postmodernos una oferta de un incremento de la expansión del suelo urbano de una manera simple, fácil de articular, que es una de las propuestas esenciales de los postmodernos. Hay que tener una visión supramunicipal y tenemos
En el caso de una supramunicipalidad, articular varios municipios, traigo aquí simplemente unos diagramas muy simples, pongamos que estamos articulando 3 municipios, hay varias maneras de articularlos, la manera más pobre es donde se hace esa estrella, porque es el mínimo número de metros, de kilómetros de carretera para conectar los 3, si se tiene un nivel mayor de tráfico y de capacidad económica se hace el triángulo, porque conecta directamente esos municipios reduciendo las distancias, pero aumentando el número de kilómetros que hay que hacer de carretera, y cuando ya se tiene una visión a largo plazo de un sistema más articulado, se produce esa especie de retícula, en donde se localizan los equipamientos colectivos en posiciones estratégicas que sirven a todos esos municipios en lugar de estar sirviendo a uno en detrimento de los demás. Esto no tenemos tiempo para ver esta diapositiva, pero como pueden parar el vídeo, pueden leerse cuáles son los elementos que articulan ese territorio municipal dentro de una visión metropolitana, donde se deben poner las cosas que verdaderamente significan no solo un beneficio para el municipio, sino un beneficio para la transferencia a todos. Y para esa última diapositiva, que es más conceptual, donde están los criterios, vamos a verlo en un caso práctico, supuesto caso de 3 municipios en un territorio, que tiene cada uno su territorio, sus vías. Cuando hay que hacer un sistema viario supramunicipal, no tiene que pasar por los municipios, sino que tiene que pasar por la intersticialidad de esos municipios, porque lo que tiene es que recibir alimentación del tráfico de cara a unos sistemas mucho más amplios, de carácter nacional o internacional, para exportar los productos de esos municipios. Piensen que es en la exportación donde se producen los incrementos de bienes y los incrementos de riqueza. Los municipios tienen que crecer, cada uno de ellos tiene que tener previsto unos crecimientos urbanos que no deben fusionarse, al revés, tienen que mantenerse separados para no llegar a un conglomerado imposible de gestión. Por lo tanto, alejado de esas vías de comunicación, se establecen esas prioridades de localizaciones de los crecimientos urbanos, se genera un transporte colectivo que sirva a la totalidad de ese sistema metropolitano, a esos municipios, se previene la posibilidad de fusión creando unas zonas de protección verdes que tienen todas ellas que estar conectadas, como decíamos en una diapositiva anterior, para generar un continuo verde vinculado con los parques de carácter nacional, carácter metropolitano y carácter urbano. Y esta es la manera en donde la localización de esos posibles crecimientos de actividades empresariales, industriales, que no deben estar dentro de las zonas urbanas porque pueden tener carácter de contaminación acústica o aérea, etcétera, y sin embargo sí necesitan estar muy conectados al sistema de infraestructuras para que esa producción pueda salir de la metrópolis de cara a otros mercados, que, como he dicho, es lo que produce la riqueza de las metrópolis. Por lo tanto, el crecer es bueno, el crecer de una manera articulada, todos en una visión de conjunto del rol que esa metrópolis tiene que jugar a nivel nacional y a nivel internacional, es absolutamente necesario. Eso produce riqueza, eso permite la equidad y el reparto entre los más necesitados, y eso permite la sostenibilidad para que las decisiones de los municipios no sean conflictivas y no vayan dañando una tras otra al medio ambiente. Por lo tanto, la propuesta que se hace desde New York University, la propuesta que se hace desde los postmodernos y en una invitación a los PMOTs, que también hay que articular, es la de crecer es bueno, articularse supramunicipalmente es absolutamente necesario. Muchísimas gracias.